Programa de auditoría. Un programa de auditoría, también llamado plan de auditoría, es un plan de acción que documenta qué procedimientos seguirá un auditor para validar que una organización cumple con las regulaciones de cumplimiento. El objetivo de un programa de auditoría es crear un marco que sea lo suficientemente detallado como para que cualquier auditor externo entienda qué exámenes oficiales se han completado, a qué conclusiones se ha llegado y cuál es el razonamiento detrás de cada conclusión. El marco debe explicar los objetivos de la auditoría, su alcance y su línea de tiempo. El programa de auditoría también debe describir cómo los documentos de trabajo, la evidencia documentada de la auditoría, serán recopilados, revisados e informados. Objetivos de los programas de auditoría. Al desarrollar un programa de auditoría, el auditor interno y su equipo de auditoría asociado deben comenzar por delinear los objetivos, las metas y las obligaciones de la auditoría. Los objetivos del programa de auditoría ayudan a la planificación directa del informe de auditoría y se basan en las políticas, procedimientos y directrices exclusivos de la empresa. Estos objetivos pueden relacionarse con y describir cómo los auditores mantendrán la eficiencia, el profesionalismo y un código de conducta específico durante el procedimiento de auditoría. Además de los mandatos de cumplimiento normativo pertinentes, los objetivos de los programas de auditoría deben considerar aspectos tales como prioridades de gestión, intenciones de negocios, requisitos del sistema, estructura empresarial, mandatos legales y contractuales, las expectativas de los clientes y otras partes interesadas, posibles vulnerabilidades de gestión de riesgo y cualquier acción correctiva tomada con base a auditorías previas. Preparación de un programa de auditoría. Los detalles del programa de auditoría son específicos para las organizaciones individuales en función de sus necesidades únicas, pero la preparación del plan de auditoría considerará los plazos reglamentarios relevantes de la auditoría, los requisitos del personal y la estructura de informes, y los objetivos generales en particular. Estos objetivos considerarán cómo la empresa mantendrá el cumplimiento normativo a través de la evaluación de riesgos y los procedimientos de gestión. El programa de auditoría también debe incluir un cronograma que detalle cuándo deben tener lugar los aspectos específicos del programa de auditoría y cómo deben priorizarse. La planificación del programa de auditoría suele ser un proceso continuo e iterativo. Durante la planificación y el desarrollo de la auditoría, las empresas pueden aprovechar las lecciones aprendidas de las auditorías anteriores mediante la implementación de las mejores prácticas recientemente aprendidas que alivian el riesgo y mantienen el cumplimiento. Las pautas de desarrollo de auditoría y las mejores prácticas varían según la industria, pero las certificaciones de auditoría locales y regionales están disponibles, al igual que las certificaciones de auditoría reconocidas internacionalmente. Estas certificaciones incluyen auditor interno certificado y auditor de sistemas de información certificado y membresía en el Registro Internacional de Auditores Certificados. Tipos de programas de auditoría. Los diferentes tipos de programas de auditoría incluyen programas de auditoría estandarizados, programas de auditoría personalizados y programas de auditoría de cumplimiento. Los programas de auditoría estandarizados, que están disponibles para muchas industrias diferentes, se pueden usar proactivamente para ayudar a una organización a crear su propio marco interno de cumplimiento y un programa de auditoría interna. Por ejemplo, la Federación Internacional de Contadores publica normas de auditoría financieras denominadas Normas Internacionales de Auditoría. Un programa de auditoría estandarizado es diferente a un programa de auditoría fijo, que se define como un programa de auditoría que no puede modificarse durante el curso de una auditoría. Los programas de auditoría personalizados difieren de los programas de auditoría estandarizados, en que atienden los procedimientos de auditoría para que coincidan con las necesidades específicas de la entidad de auditoría. Estos programas de auditoría se personalizan para hacer referencia a áreas específicas como procedimientos de negocios, documentos y activos legales. Al enfocarse en estos requisitos específicos a través de programas de auditoría personalizados, la compañía puede identificar más rápidamente posibles fallas de cumplimiento y desarrollo controles internos para compensar estas vulnerabilidades. Un programa de auditoría de cumplimiento describe cómo una organización se apegará a las pautas regulatorias,
Los detalles del programa de auditoría de cumplimiento variarán dependiendo de factores tales como si una organización es una empresa pública o privada, qué tipo de datos maneja y si transmite o almacena datos financieros confidenciales. Tipos de pruebas de auditoría. Son técnicas o procedimientos que utiliza el auditor para la obtención de evidencia comprobatoria. Las pruebas pueden ser de tres tipos. Número 1. De control. Tienen por objeto obtener evidencia de que los procedimientos de control interno en los que el auditor basa su confianza están siendo aplicados. Tiene que averiguar, ¿existe control o no? ¿Trabaja con eficiencia o no? ¿Trabaja con continuidad o solo bajo vigilancia? Número 2. Analíticas. Se utilizan haciendo comparaciones entre dos o más estados financieros o haciendo un análisis de las razones financieras de la entidad para observar su comportamiento. Número 3. Sustantivas. Tienen como cometido obtener evidencia de auditoría relacionado con la integridad, exactitud y validez de los saldos de los estados financieros auditados. Tipos de pruebas sustantivas. Pruebas de transacciones y saldos, técnicas de examen analíticos. El objetivo de las pruebas sustantivas es obtener evidencia suficiente que permita al auditor emitir su juicio en las conclusiones acerca de cuándo pueden ocurrir pérdidas materiales durante el proceso de la información. Se pueden identificar 8 diferentes pruebas sustantivas. Número 1. Pruebas para identificar errores en el procesamiento o de falta de seguridad o de confidencialidad. 2. Prueba para asegurar la calidad de los datos. 3. Pruebas para identificar la inconsistencia de datos. 4. Prueba para comparar con los datos o contadores físicos. 5. Confirmación de datos con fuentes externas. 6. Pruebas para confirmar la adecuada comunicación. 7. Prueba para determinar falta de seguridad. 8. Pruebas para determinar problemas de legalidad. Mezcla de evidencias. El principal objetivo del auditor de estados financieros es diseñar y aplicar procedimientos de auditoría de forma que le permita obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para lograr llegar a conclusiones razonables en las que pueda basar su opinión o dictamen sobre los estados financieros. La evidencia de auditoría es la información, documentación utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto la información contenida en los registros contables de los que se obtienen los estados financieros como otra información complementaria. Aspectos clave para el diseño de programas de auditoría de información financiera. El programa de auditoría es el procedimiento a seguir en el examen a realizarse, el mismo que es empleado y elaborado con anticipación y debe ser de contenido flexible, sencillo y conciso, de tal manera que los procedimientos empleados en cada auditoría estén de acuerdo con las circunstancias del examen. El programa de auditoría significa la tarea preliminar trazada por el auditor y que se caracteriza por la previsión de los trabajos que deben ser efectuados en cada servicio profesional que presta, a fin de que éste cumpla íntegramente sus finalidades dentro de las normas científicas de la contabilidad y las normas técnicas de la auditoría. El programa de auditoría es la línea de conducta a seguir, las etapas a franquear, los medios a emplear. Es una especie de cuadro anticipado en el cual los acontecimientos próximos se han previsto con cierta precisión, según la idea de uno se ha formado de ellos. El método a emplearse en la elaboración del plan o programa de auditoría, según apreciación de los contadores públicos colegiados que se dedican a la auditoría, debe ser preparado especialmente para cada caso, ya que no existen dos casos de auditoría exactamente iguales, así como es imprescindible dar a cada programa de auditoría la autonomía necesaria. En la preparación del programa de auditoría se debe tomar en cuenta las normas de auditoría.
las técnicas de auditoría, las experiencias anteriores, los levantamientos iniciales y las experiencias de terceros. Al planear un programa de auditoría, el auditor debe hacer uso de todas las ventajas que le ofrecen sus conocimientos profesionales y su experiencia y su criterio personal. Características del programa de auditoría. El programa de auditoría envuelve en su elaboración todo lo que será realizado durante el proceso de la auditoría. Por esta razón, tiene un campo de acción tan dilatado que requiere evidentemente una disciplina mental y una capacidad profesional apreciable. El carácter de flexibilidad del programa de auditoría aconseja en la práctica no detenernos en minucias exageradas, siendo preferible la elaboración de planes o programas de ámbito más general, dejándose las particularidades para ser estudiadas en cada oportunidad por los responsables de su ejecución. Junto con cada plan se debe hacer un cronograma de trabajo con el nombre de los responsables de su ejecución. Entre las características que debe tener el programa de auditoría podemos anotar: 1. Debe ser sencillo y comprensivo. 2. Debe ser elaborado tomando en cuenta los procedimientos que se utilizarán de acuerdo al tipo de empresa a examinar. 3. El programa debe estar encaminado a alcanzar el objetivo principal. 4. Debe desecharse los procedimientos excesivos o de repetición. 5. El programa debe permitir al auditor a examinar, analizar, investigar, obtener evidencias para luego poder dictaminar y recomendar. 6. Las sociedades auditoras acostumbran tener formatos preestablecidos, los cuales deben ser flexibles para que puedan ser adecuados a un determinado tipo de empresa. 7. El programa debe ser confeccionado en forma actualizada y con amplio sentido crítico de parte del auditor. Contenido de los programas de auditoría. El programa de auditoría presenta en forma lógica las instrucciones para que el auditor o el personal que trabaja una auditoría pueda seguir los procedimientos que debe emplearse en la realización del examen. En general, el programa de auditoría, en cuanto a su contenido, incluye los procedimientos específicos para la verificación de cada tipo de activo, pasivo y resultados, en el orden normal que aparecen en los estados económicos y financieros de la empresa. El programa de auditoría tiene como propósito servir de guía en los procedimientos que se van a adoptar en el curso de la auditoría y servir de lista y comprobante de las fases sucesivas de la auditoría, a fin de no pasar por alto ninguna verificación. El programa no debe ser rígido, sino flexible para adaptarse a las condiciones cambiantes que se presenten a lo largo de la auditoría que se está practicando. Ventajas del programa de auditoría. Es la experiencia del auditor el que se encarga de dar las pautas y aspectos necesarios e importantes a ser tomados en el programa de auditoría que elabora para poder realizar un trabajo profesional determinado. El programa de auditoría bien elaborado ofrece las siguientes ventajas. 1. Fija la responsabilidad por cada procedimiento establecido. 2. Efectúa una adecuada distribución del trabajo entre los componentes del equipo de auditoría y una permanente coordinación de labores entre los mismos. 3. Establece una rutina de trabajo económico y eficiente. 4. Ayuda a evitar la omisión de procedimientos necesarios. 5. Sirve como un historial del trabajo efectuado y como una guía para futuros trabajos. 6. Facilita la revisión del trabajo por un supervisor o socio. 7. Asegura una adherencia a los principios y normas de auditoría. 8. Respalda con documentos el alcance de la auditoría. 9. Proporciona las pruebas que demuestren que el trabajo fue efectivamente realizado cuando era necesario. Responsabilidad por el programa de auditoría. La elaboración del programa de auditoría es una responsabilidad del auditor, casi tan importante como el informe de auditoría que emite. Es esencial que el programa de auditoría sea elaborado por el auditor jefe del equipo de auditoría, para lo cual se basará en experiencias anteriores y deberá tomar necesariamente en cuenta las leyes, principios, normas y técnicas a aplicarse en cada caso. Es importante también que los socios y el auditor supervisor revisen el programa de auditoría evaluado, su eficiencia y eficacia. Sin embargo, es necesario apuntar que la responsabilidad de la elaboración del programa de auditoría y su ejecución está a cargo del auditor jefe del equipo,
el cual no solo debe encargarse de distribuir el trabajo y velar por el logro del programa, sino esencialmente evaluar de manera continua la eficiencia del programa, efectuando los ajustes necesarios cuando las circunstancias lo ameriten.